Saludos a todos. En este video analizaremos y recorreré de manera muy personal cada una de las etapas que deben cumplirse en los procesos civiles para que el juez, que en este caso será representado por mí, dicte y emita un fallo respecto a un caso particular. El día de hoy y en este momento, el caso que entraremos a analizar y la audiencia que de manera individual y personal entraremos a simular, teniendo en cuenta cada una de las etapas y los momentos quizás más importantes de participación del juez anteriores a la emisión de un concepto o un fallo que finaliza con la sentencia y esperemos finalice con el litigio que se ha formado dentro del caso propuesto. El caso propuesto es básicamente sencillo, un caso muy conocido y de mucho afluir dentro de la comunidad colombiana, y es la solicitud de disolución de divorcio y de la sociedad conyugal por cuestiones de infidelidad, de incumplir con con las pautas que el Código Civil establece y el legislador en su momento quiso establecer para la preservación adecuada de la familia y del matrimonio como tal, de esta sociedad que se crea entre dos personas para crear una familia y vivir en armonía o como pareja. Siendo así, y habiendo hecho esta pequeña introducción, daremos paso al inicio de las partes y de las etapas correspondientes a este proceso civil. Dicho esto, entonces entraremos formalmente a revisar cada una de las etapas donde el juez es más protagonista y su presencia se hace necesaria para que podamos entender y cumplir con el objetivo final de este video, que es emitir un fallo, siendo yo la persona encargada de hacerlo y representando de esta forma la figura de juez dentro de los procesos civiles. Entonces vemos que inicialmente el proceso civil y las audiencias se inician con la presentación de las partes. Entonces formalmente les damos inicio a esta audiencia. Espero sea completamente de su agrado y podamos sacar el mejor provecho de ella. Entonces, inicialmente la secretaria es la que posiciona el juzgado, hace la entrada formal del juez y este posteriormente es quien menciona lo siguiente, en este caso soy yo. Entonces entramos en simulación. Buenos días, siendo exactamente las 8 de la mañana del día 14 de diciembre del 2020, el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta da inicio a la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, fijada mediante auto de la fecha 2 de diciembre del 2020, dentro del proceso verbal de única instancia que tiene como radicado 47773 15001 2020 001 3012, adelantado en este caso por el señor Carlos Alberto Escalona contra la señorita Ángela Mercado. Por tal motivo, el titular del Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Santa Marta, en oralidad, constituye en audiencia pública y declara abierto el acto. Para efecto del registro en cada una de las partes, en estas nuevas etapas de virtualidad, de cómo estamos llevando las audiencias, se les pide a cada una de las partes que manifiesten y muestren ante la Cámara su documento de identidad, en el cual se pueda constatar nombre completo, cédula de ciudadanía, domicilio y la calidad en la que actúa. Dicho esto, iniciamos con la parte demandada y segundo su apoderado. Luego iniciamos con la parte demandante y seguido su apoderado. Luego de esto, la parte demandada hace su intervención junto con su apoderado. Entonces seguimos en esta simulación. Una vez instalada públicamente y verificada la asistencia de las partes, el despacho declara abierta la etapa conciliatoria, parte fundamental
para iniciar todo este tipo de procesos para poder agotar este requisito dentro de la audiencia. En esta etapa las partes de manera voluntaria pueden resolver sus diferencias llegando a un acuerdo que beneficie a ambos, donde se cubran las pretensiones inicialmente del demandante y que el demandado, en este caso demandada, lleguen a un acuerdo. En esta parte los apoderados no tienen, por así decirlo, el protagonismo o la parte principal, puesto que son los protagonistas, los intervenientes, demandado y demandada, quienes toman la palabra para decir si tienen o no ánimo conciliatorio. Vemos cómo en este proceso no hubo ánimo ni acuerdo entre las partes. Ambas decidieron no continuar con la etapa conciliatoria, por lo tanto, como juez declaro fracasada la audiencia de conciliación, decisión que queda notificada en estrado. Clausurada esta etapa de conciliación, procede entonces este despacho a dar paso al interrogatorio exhaustivo. Por lo tanto, se les solicita a las partes que se coloquen de pie, por lo cual, y al haber hecho esto, procede el despacho a leer el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, el cual reza que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. El despacho les advierte a cada una de las partes que, de acuerdo a la proyección del artículo 442 del Código Penal, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad total o parcial de juramento falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Se le recuerda a cada una de las partes que deben obrar siempre en favor de la verdad. Entonces, una vez advertidas las consecuencias, se ordena por favor a las partes que levanten su mano derecha desde allá desde casa para tomar la respectiva gravedad de juramento. Por lo cual entonces juran ustedes decir la verdad y nada más que la verdad ante el interrogatorio que van a responder el día de hoy. Una vez hecho esto y las partes han juramentado, se procede a que la parte demandante inicialmente proceda a explicarnos cómo sucedieron los hechos de manera clara y explícita en este interrogatorio. Entonces, entramos en materia, siendo ya un poco más prácticos y al no tener otras partes dentro de la audiencia, sino actuando solo yo, y hago esto como introducción para que finalmente el fallo que se vaya a dictar sea entendido por cada uno de ustedes. Entonces, los hechos suceden de la siguiente manera. El señor Carlos Alberto Escalona vive en matrimonio, son casados civil, igualmente católicamente, viven hace aproximadamente juntos 10 años y en el último año comenta el señor Carlos Alberto, la parte demandante, que su esposa ha actuado de manera extraña, por así decirlo de alguna manera, por lo cual este decidió en su momento instalar cámaras de seguridad en cada una de sus casas, pues también acudiendo a la ola de criminalidad que se había presentado en la ciudad. Al colocar las cámaras y estar en su trabajo normalmente, decidió revisarlas un día y se encontró con que su esposa, la demandada en este caso la señora Ángela Mercado, se encontraba manteniendo relaciones sexuales con otra persona, lo cual a de manera muy lógica le afectó de tal manera que decidió romper completamente el vínculo con esta señora y acabar con el vínculo de matrimonio que manejaban estos dos, romper definitivamente la sociedad. Igualmente, el señor propone y expone que tiene estos videos como prueba para aportarlos al proceso y también el testimonio de la empleada de servicio que se encontraba laborando en ese momento en su casa, la cual pues constató la entrada del otro señor con quien la señora Ángela Mercado le fue infiel al demandante. Entonces se procede todo después de esto, de haber escuchado a cada una de las partes y de haberse pronunciado frente a todas las cosas,
y al haber escuchado el interrogatorio de cada una de las partes, se procede entonces a verificar y de tal manera sanear el proceso. Se le pregunta a cada una de las partes si encuentran algún tipo de nulidad o irregularidad dentro del proceso, para lo cual se le cede el uso de la palabra. Al no haber encontrado ninguna nulidad o irregularidad, se da por saneado el proceso y se procede a correr traslado a cada una de las partes y estas quedan notificadas en estrado, dado por terminado el interrogatorio de partes. Continuando con esto, a continuación se dará paso entonces a la fijación del litigio, parte fundamental y que será protagonista a la hora de dictar fallo. Esta etapa aparece consagrada en el artículo 372, numeral séptimo del Código General del Proceso. En esta etapa lo que procede es que cada uno de los apoderados de las partes indique sobre qué hechos, materias de confesión están de acuerdo y se les concede el uso de la palabra a cada una de las partes. Obviamente, como no hay más partes en este video de simulación, nos saltaremos esta etapa y pasaremos ya a mi pronunciamiento como juez de lo que se entiende y quedará fijado como el litigio en el presente proceso. Entonces, dicho todo lo anterior y teniendo en cuenta y simulando que ya cada una de las partes se expresó lo que tenía que decir en esta etapa, se procede a limitar y a fijar el litigio de la siguiente manera. Primero, efectivamente se constató que existe un matrimonio entre el señor Carlos Alberto Escalona y la señora Ángela Mercado, que fue celebrado el día 24 de diciembre del año 2010. Segundo, y lo que se reclama por parte del demandante, la adquisición de un bien mueble, un vehículo automotor de clase camioneta o campero, marca Hilux modelo 2014, de color gris y que tienen como placa AWL 314. Es una adquisición también que se agrega al proceso y al litigio de un bien inmueble hecho entre las partes bajo el matrimonio, la cual se encuentra ubicada en la dirección Carrera 24, número 4821 del barrio Brisas del Nevado, en la ciudad de Santa Marta, la cual tiene como escritura pública número 123456, con número de matrícula igualmente inmobiliaria 12345678, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Santa Marta. Tercero, en esta fijación de litigio, la existencia del material probatorio que avala la infidelidad de la señora Ángela Mercado anexadas con la demanda. Por lo tanto, el debate probatorio tratará de determinar lo siguiente. Primero, determinar efectivamente si la señora Ángela Mercado sostuvo relaciones sexuales extramatrimoniales, como afirma la parte demandante. Por lo tanto, entonces, vamos a dar paso al decreto de pruebas. Por lo tanto, se le corre traslado a las partes y quedan notificadas en estrado. Ahora, en esta etapa del proceso, se le otorga la palabra a la parte demandante para que éste solicite las pruebas a decretar, las cuales pues ya también estuvieron anexadas en la presentación de la demanda y las cuales serán practicadas en la audiencia de instrucción y juzgamento. Entonces, después se le cede la palabra a cada una de las partes a ver si tienen algo más que aportar. Entonces, de esta manera y finalizando la audiencia inicial, se dice y se menciona por parte del juez, que en este caso lo estoy personificando yo, que de esta manera las pruebas se practicarán en la próxima audiencia, sean las siguientes por la parte demandante, el cual pues tiene como pruebas a favor los videos recopilados de seguridad con las cámaras que él mismo instaló en su casa, y por la parte demandante unas conversaciones donde trata de demostrar que con la persona que estaba ese día en la casa no se practicaron relaciones sexuales, sino por el contrario estaban hablando de unos negocios. En ese estado, entonces, la diligencia se da por terminada, la presente audiencia se le corre traslado a las partes y quedan notificadas por estrado. De esta manera, entonces, siguiendo y ya anotando como papel de juez, se continúa en las etapas procesales
y entonces se abre inmediatamente la audiencia de instrucción y juzgamiento, en las cuales se pasará a la práctica de pruebas y finalmente a dictar sentencia yo como juez y como fallo, que es el principal objetivo por el cual se está desarrollando este video. Sino que nuevamente les recuerdo que se hace necesario conocer cada una de estas etapas para que como estudiantes conozcamos y tengamos claros cada una de las etapas fundamentales. A pesar de que todas son legalmente importantes, hemos mencionado quizás y de manera muy somera y sobrepasándonos muchas cosas por lo que se está haciendo de manera individual y personal cada una de las etapas. Por lo tanto, solo nos hemos centrado en lo primordial para entender el caso y de esta manera poder dictar sentencia y emitir un fallo. Entonces, se instala la audiencia de instrucción y juzgamiento nuevamente por parte de mí, el juez, de la siguiente manera. Nuevamente, buenos días, siendo las 10 de la mañana del día 14 de diciembre del 2020, el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta da inicio a la audiencia prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, fijada mediante auto de fecha 2 de diciembre del año 2020, dentro del proceso verbal de única instancia, con radicado, ya se mencionó el radicado, adelantado por el señor Carlos Alberto Escalona contra la señora Ángela Mercado. Por tal motivo, el titular del juzgado 002 del titular del juzgado segundo del Circuito de Familia de Santa Marta, en oralidad constituye una audiencia pública y declara abierto el acto. En este estado de la diligencia se cuenta con la presencia de la parte demandante y su apoderado. Igualmente, la parte demandada se cuenta con la presencia de la señora Ángela Mercado junto a su apoderada. Los testigos de cada una de las partes de la demandante, la señorita Laui Plancho, que es la empleada de servicio que laboraba en el momento de que el hecho demandado sucedió, y los testigos de la parte demandada, que es el señor con el cual se presume la señora o esposa del demandante mantuvo relaciones sexuales extramatrimoniales, el señor infiel cachón. Con fundamento en el artículo 373 del Código General del Proceso, se practicarán las pruebas. Entonces, una vez en este proceso, los testigos y cada una de las pruebas se decretan y se practican dentro de esta audiencia, teniendo en cuenta y tomando los testimonios nuevamente bajo gravedad de juramento y escuchando a cada uno de ellos. Entonces, de manera muy resumida y para no extender tanto el video y podamos llegar a la parte que nos interesa y que más nos importa, que es la emisión del fallo o de la audiencia o de la sentencia, perdón. Entonces nos volaremos también esta parte, no sin antes decir y dejar en claro que en esta etapa se constató, se observaron los videos, se escucharon a cada uno de los testigos y se confirmó las relaciones sexuales extramatrimoniales que mantuvo la señorita o la señora Ángela Mercado en la casa donde ésta vivía y residía con su esposo, donde desarrollaban su matrimonio. Entonces se constató eso, por lo cual entonces se procede, luego de haber escuchado todo esto y de practicar las pruebas, a finalmente escuchar los alegatos de cada una de las partes, de sus apoderados, y una vez terminados estos y haber mencionado cada una de las partes en los alegatos, se concluye dicha etapa y se procede a dar inicio a la etapa final, a la etapa procesal de juzgamiento y proferir la correspondiente sentencia. Entonces, tenemos lo siguiente, teniendo en cuenta que se reunieron cada uno de los presupuestos procesales para ello y que ninguno merece reparo alguno, en este caso entonces tenemos que el señor Carlos Alberto Escalona, como demandante principal, está solicitando se declare la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado y también se disuelva la sociedad conyugal que se ha creado con la señora Ángela Mercado, puesto que ésta incurrió en la causal primera del artículo 154 del Código Civil, declarándose como culpable a su cónyuge, a la señora
nuevamente Ángela Mercado. Entonces se solicita se disuelva la sociedad conyugal y se ordena que se suspenda la vida en común y se disuelva completamente el vínculo matrimonial. Son pues las peticiones y finalmente lo que se dará como fallo en esta audiencia. Al haberse constatado que la señora Ángela Mercado incurrió en falta grave correspondiente y violó las normas y la causal primera que establece el Código Civil como causal de divorcio, la cual es la relación sexual extramatrimonial de uno de los cónyuges. Vemos que en este caso la señora Ángela Mercado incurrió en esta causal. Y es que de acuerdo al Código Civil colombiano, y quiero que quede claro para cada uno de los presentes en esta audiencia, establece el Código Civil que el matrimonio es un contrato solemne celebrado entre dos personas, hombre y mujer, quienes se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. De este modo, y una vez el matrimonio ha sido celebrado, como lo fue en este caso hace 10 años, para épocas de Navidad, es inexcusable e imprescindible cumplir con los deberes que ha impuesto nuestro legislador como efectos imperativos de este contrato, de este vínculo que se ha creado con la celebración del matrimonio. Y es que dichos deberes se resumen en estricto sentido en el deber de guardarse fe, también conocido popularmente como el deber de fidelidad, el deber de cohabitar y por último el deber de ayudarse y socorrerse mutuamente. De ahí que desobedecer estas imposiciones constituye el rompimiento de la estructura matrimonial y el más grave ilícito contra uno de los contrayentes, sobre todo contra el matrimonio mismo. En este sentido, el legislador ha dispuesto una serie de causales, como ya se ha mencionado, de divorcio por las cuales los contrayentes pueden disolver el vínculo matrimonial, que en este caso, en este proceso fue adelantado por el señor Carlos Alberto Escalona. Estas causales de divorcio, consagradas en el artículo 154 del Código Civil, han sido recogidas considerando las distintas situaciones que pueden llegar a quebrantar los lazos matrimoniales, puesto que no sería racional obligar a la pareja de esposos a seguir haciendo vida marital a sabiendas de que la estructura matrimonial se ha perdido completamente. Por esta razón es que el cónyuge que transgrede los deberes derivados del matrimonio habilita a su pareja para invocar el divorcio a través de algunas de las causales establecidas y por tanto a dar por terminado el matrimonio. La primera causal de divorcio, como se mencionó anteriormente, consagrada en Colombia para terminar el vínculo matrimonial, son las relaciones sexuales extramatrimoniales, que en este proceso han sido probadas de que la señora Ángela Mercado incurrió en esta falta, rompió y cumplió a cabalidad lastimosamente con la causal de divorcio primera consagrada en nuestro país, que como se ha mencionado son las relaciones sexuales extramatrimoniales. Por este motivo y para poder comprender de manera completa el funcionamiento de dicha causal, para que quede en firme y en claro la sentencia que se dictará, es indispensable conocer cómo ha sido entendido el término relaciones sexuales en ámbitos como la ciencia sexológica y en el campo religioso, así como también en la esfera jurídica, para que a cada una de las partes y para cada una de las personas que esté observando esta audiencia le quede claro el sentido del fallo. Y pues bien, de este modo podemos ver cómo por un lado se encuentra que para la religión católica las relaciones sexuales comprenden la penetración de la vagina por el miembro viril erecto acompañada de eyaculación de semen, lo que significa que para la iglesia podrá existir una simple penetración pero sin eyaculación no existirían como tal relaciones sexuales, una definición demasiado estrecha del término que hoy por hoy no encaja directamente con la realidad, pero que es necesaria para que el sentido del fallo sea entendido de la mejor manera. Para la sexología, ciencia que estudia el sexo, las relaciones sexuales han sido entendidas como el contacto físico, y óigase bien porque esta definición nos encamina perfectamente a constatar y a entender que los hechos narrados durante el proceso y sobre todo en la etapa de práctica de pruebas, donde la señora Ángela Mercado mantiene
relaciones sexuales con otro señor. Vemos cómo esta definición técnica nos comprueba y nos corrobora y nos confirma que ésta mantuvo un coito. Entonces, la definición es que el contacto físico entre personas, fundamentalmente con el objeto de dar y o recibir placer sexual o con fines reproductivos. La relación sexual abarca muchas posibles actividades o formas de relación entre dos personas y no se limita solo al coito o penetración. De esta manera, si bien en general cualquier contacto que supone excitación sexual con o sin orgasmo es lo que se entiende esta ciencia por relación sexual, también explica que existen diferentes posibles formas de tener una relación sexual, entre las cuales se encuentran abrazos, masajes, caricias o besos en el cuerpo, pero no necesariamente los genitales. Vemos cómo en la práctica de pruebas se constató que cada uno de los aspectos narrados para que se concrete y se consagre una relación sexual se configuraron, dando como resultado la relación sexual extramatrimonial. Razón fundamental para verificar y probar de que se incurrió en falta y se atacó directamente por parte de la señora Ángela Mercado al matrimonio. Entonces vemos bien, entremos en términos jurídicos para seguir con esta narrativa y finalmente dictaminar el fallo de que la prohibición de las relaciones sexuales extramatrimoniales en la esfera jurídica, inicialmente el legislador, fue prevista principalmente por dos sencillas razones. La primera de ellas se fundamenta en que el matrimonio tiene entre sus fines el de la procreación. En tal sentido, con la consagración de la prohibición de las relaciones sexuales por fuera del vínculo matrimonial, lo que buscaba el legislador era evitar hijos extramatrimoniales, con el objeto de conservar y proteger el matrimonio como una célula especial configurada a la luz del ordenamiento jurídico, con la institución por excelencia y el pilar de la sociedad para la constitución de la familia. La segunda razón de que se haya aplicado esta prohibición de relaciones sexuales extramatrimoniales es que, como un medio para imponer a la mujer una abstención y igualmente al hombre a tener relaciones sexuales con tercero diferente a su cónyuge. Por este motivo, una época en que para la legislación colombiana esta causal fue consagrada primeramente como el adulterio y posteriormente se fue avanzando en la terminología jurídica. Entonces, vemos igualmente que la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias en términos generales afirmó que en cuanto a las relaciones sexuales extramatrimoniales no se entienden como tales solo los actos acabados, sino también como todo comportamiento erótico realizado, acogiéndose así a la definición dada por la sexología. Entonces vemos la importancia de que el matrimonio se conserve, de que esté en unión y se mantenga en una sola cédula. Entonces, para seguir con el sentido de este fallo, igualmente la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática y ha mencionado y ha realizado diferentes precisiones sobre el tema y empezó a trabajar la infidelidad de dos esferas, la material y la moral, configurando así el concepto de infidelidad entre dos sentidos. Entonces, en sentencia del 19 de julio, el magistrado ponente Eduardo García Sarmiento incorporó y expresó lo siguiente: la infidelidad, cuando se materializa en adulterio, se rige por el numeral primero de la ley citada, y cuando no llega a concretarse así o no se logra la prueba plena y completa del acto, podrá significar un ultraje o injuria grave tratada por el numeral tercero de la misma ley. Entonces, en este sentido vemos cómo la misma Corte Suprema, en sentencia del 9 de noviembre de 1990, confirmó que la llamada infidelidad material equivale al adulterio que queda configurado al mediar las relaciones sexuales extramatrimoniales. Entonces, una vez hecho todo este análisis respecto a la causal primera establecida en el Código Civil como causante de disolución del matrimonio, se procede y se falla lo siguiente por parte de este juzgado de familia. Y es que, una vez escuchado las pretensiones de la solicitud
de la disolución de la sociedad conyugal y se ordenara la suspensión de la vida en común y se disuelve el vínculo matrimonial, e igualmente se cedieran a favor del afectado, del cónyuge afectado, los bienes muebles del automóvil, de la camioneta con perro mencionado, e igualmente del inmueble donde estos residían. La señora Ángela Mercado se opuso a la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, ya que considera que no hay razón suficiente para hacerlo, e invoca el artículo de oportunidad. Así entonces, vemos y se decide por parte de este juzgado segundo. Entonces vemos cómo se logró, dentro de todo el proceso, constatar las relaciones sexuales extramatrimoniales que existieron por parte de la señora Ángela Mercado. Entonces, este hecho fue constatado por medio de registro visual, una grabación en la cual se confirmó este hecho, y el cual ha sido la falta que originó que se instaurara la demanda para la disolución del matrimonio. Entonces, es así entonces que encuentra este funcionario judicial y el juzgado segundo de la ciudad de Santa Marta de Familia que estas pruebas, además del registro de las cámaras instaladas al interior de la vivienda, se pudo establecer claramente que sí existió la causal de divorcio consagrada en el numeral primero del artículo 154 del Código Civil. Considero entonces, y considera este juzgado, que en efecto se logra probar aquí y con esto la causal primera. Así las cosas, entonces, el juzgado segundo de Familia de Santa Marta, administrando la justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, decretar la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado por las partes el 24 de diciembre del año 2010, que descansa en la Notaría Segunda de Santa Marta con indicativo serial número 123456778, por la causal primera del artículo 154 del Código Civil colombiano. Igualmente, se falla, en segundo lugar, que se declare en consecuencia disuelta la sociedad conyugal por el matrimonio, quedando ésta en estado de liquidación. Tercero, se ordena el registro de esta sentencia en los folios de los registros civiles de matrimonio, de nacimiento de cada uno de los cónyuges, y en el libro de varios por secretaria se librarán los correspondientes oficios. Finalmente, y cuarto, se condena en costas a la señora Carolina García. Igualmente, se les pide, una vez hecho y mencionado el fallo y explicado el sentido por el cual se resolvió este proceso, se les otorga las palabras, se le otorga la palabra a cada una de las partes para ver si esta tiene alguna manifestación que hacer al respecto. Una vez concluida cada una de estas etapas, y no siendo otro el objeto de esta audiencia, la damos por terminada y les agradezco a cada uno su adecuado comportamiento desde casa y por su asistencia y su oportuna participación en cada una de las etapas. No siendo más, muchísimas gracias. Una vez dada por cerrada y ya no actuando como juez ni como narrador de este video, vemos cómo de manera muy somera analizamos cada una de las etapas de un proceso de disolución de matrimonio, el cual pudimos observar cada una de las etapas más primordiales y quizás más necesarias, a pesar de que todas se deben realizar y todas son exclusivamente necesarias. Vimos cómo todo se desarrolló de manera adecuada para que el juez finalmente pudiera explicar, decir el sentido de su fallo, explicar las razones y sus fundamentos para fallar y explicar a cada una de las partes por qué se falló a favor del demandante. Y finalmente se procedió pues a dictar sentencia y a resolver y a fallar según cada uno de los supuestos propuestos para pues ahondar todo este tema de manera individual y personal, atendiendo de que no hay más partes dentro de este proceso.
Espero que este video haya sido de su total comprensión, que haya sido de completa utilidad para entender de manera muy somera y quizás no tan detallada y específica de cómo se desarrolla una audiencia procesal civil en temas, en este caso de familia, de disolución de una sociedad conyugal o la disolución de un matrimonio, atendiendo a la causal primera del artículo 154 del Código Civil, las relaciones sexuales extramatrimoniales, las cuales están completamente prohibidas, atendiendo a lo ya mencionado durante el video. No siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada y espero Dios los bendiga enormemente.